Capítulo 2. El tabú de la sexualidad. El estudio de la neurosis llevó a Freud a interrogarse acerca del papel jugado en ellas por una sexualidad que va mucho más allá de la dimensión genital y la procreación. El concepto de líbido o la teoría del complejo del Edipo fueron algunos de los hallazgos del padre del psicoanálisis en este campo. Aunque de forma ciertamente vacilante en un primer momento, a partir de 1906, la figura de Freud comenzó a alcanzar el anhelado reconocimiento científico y profesional. La expansión del movimiento psicoanalítico partió de Viena para extenderse de manera lenta pero segura por todo el mundo. Ya en 1908 tuvo lugar en Salzburgo el primer Congreso Internacional de Psicoanálisis, al que siguieron otros muchos. Solo 2 años más tarde, con motivo del segundo Congreso Internacional, celebrado esta vez en la alemana Nuremberg, se fundó la Asociación Internacional Psicoanalítica. El hecho de que, a pesar de estos avances, Freud siguiera encontrando una fuerte oposición en los sectores conservadores de la sociedad, le llevó a tratar de consolidar las líneas básicas de su teoría, no ya en solitario, sino en compañía de un grupo cada vez más amplio de discípulos. Creado en 1902 por Freud, Alfred Adler, 1870 a 1937, Wilhelm Steckel, 1968 a 1940, Rudolf Reitler, 1865 a 1917, y Max Kahane, 1866 a 1923. La llamada Sociedad Psicológica de los Miércoles fue el primer círculo de la historia del movimiento psicoanalítico y su primer laboratorio ideológico. Pero al margen de estas reuniones en las que sus participantes discutían sus trabajos e hipótesis relacionados con el psicoanálisis, también en el resto de Europa y en América, muchos investigadores empezaban a tener cada vez más en cuenta la hipótesis freudiana, incluidas las entonces más escandalosas, aquellas referidas al sexo, las mismas que hicieron que el padre del psicoanálisis y sus partidarios fueran considerados poco menos que unos pervertidos sexuales, cuando no unos psicópatas obsesivos y paranoicos que representaban un serio peligro para la comunidad. Como refiere el primer biógrafo del vienés, Ernest Jones, Freud vivió en una época en la que el odium theologicum había sido sustituido por el odium sexicum y no todavía por el odium politicum. A las generaciones posteriores tocará establecer cuál de las tres fases es la más ignominiciosa de la historia de la humanidad. Llegados a este punto, no sería ni mucho menos un despropósito echar un vistazo sobre la vida sexual de quien entendió la sexualidad como un impulso humano básico. Al contrario, fue en 1894, a raíz de una difteria que padeció la mayor de sus hijas, Matilde, cuando Freud llevó a cabo una profunda reflexión sobre su situación personal y de pareja con su esposa Marta, con la que había contraído matrimonio en 1886. Concluyó que los constantes embarazos de esta la habían conducido a una situación de excesivo desgaste, tanto físico como emocional. Esto movió al médico a proponerle el uso de ciertos métodos anticonceptivos habituales en su tiempo: coitus interruptus, condón, diafragma o esponja, métodos que no impidieron el nacimiento de una nueva hija, Ana, a finales de 1895. Este fracaso empujó al matrimonio a tomar una medida más expeditiva: la renuncia definitiva de todo intercambio carnal. De este modo, con apenas 40 años de edad y coincidiendo con la aparición en él de algunos problemas de impotencia, Freud liberó a Marta del temor a una nueva maternidad. Desde entonces, ella dejó de sentirse tan angustiada y él afrontó la nueva situación con curiosidad, como si fuera una más de sus investigaciones.
La vida sexual del gran teórico de la sexualidad duró, por tanto, apenas 9 años, pero hasta que cumplió los 60 no dejó de explorar sus sueños eróticos. Es más, aunque en privado no hacía gala de la libertad sexual que se le supondría por su doctrina ni por su puesto, era el obseso sexual que gustaban retratar las caricaturas de la época. Si era alguien a quien le producía un placer especial analizar esos sueños y buscar en ellos las causas sexuales a todos sus comportamientos. Es cierto que, sobre todo al principio, intentó en alguna ocasión retomar las relaciones carnales con Martha, pero finalmente acabó renunciando a ello, como más tarde escribió. El erotismo que nos ha ocupado durante el viaje se ha fundido lamentablemente a causa de las penas del trabajo. El erotismo que nos ha ocupado durante el viaje se ha fundido lamentablemente a causa de las penas del trabajo. Me acomodó al hecho de que soy viejo y no pienso ni siquiera de forma constante en la vejez. Queda claro, pues, que Freud no fue un hombre atormentado por su deseo, tampoco un moralista que condena el libertinaje sexual, pues, aunque personalmente creía en la contención y el control, ello no le impedía ser consciente de hasta qué punto el equilibrio psíquico pasaba por no reprimir las pulsiones sexuales. De la teoría de la seducción a la del fantasma. Con el paso del tiempo y su mayor experiencia clínica, Freud estaba cada vez más convencido de que detrás de las manifestaciones de la neurosis no actuaban excitaciones afectivas de naturaleza indistintas, sino básicamente de, de procedencia sexual, siendo casi siempre conflictos sexuales actuales o repulsiones de sucesos sexuales pasados. Aunque sus notas autobiográficas reconocía que no se hallaba preparado para tal revelación, esto no era algo del todo inesperado, puesto que la cuestión sexual ya sobrevolada de algún modo, por un lado, en las experiencias clínicas de Charlotte y de Brewer, quienes se resistían tal orientación, y por otro, en ciertos procedentes de la medicina antigua que relacionaban sexualidad e historia. Teniendo en cuenta a Freud, no se le puede atribuir en sentido estricto el descubrimiento científico de la sexualidad humana, aunque sí haya de reconocer su papel del pionero a la hora de articular la cuestión erótica dentro de una teoría compleja de la personalidad y sus patologías. Lo que Freud comprendió es que se tiende a reducir, por un lado, la dimensión psíquica de la conciencia a lo psíquico en general, y por otro lado, lo sexual al ámbito estricto de la genitalidad. Él, en cambio, era partidario de reconocer la existencia de un psiquismo que no es consciente y hacer que éste corra en paralelo a la amplia de la esfera de lo sexual más allá de la procreación y el ámbito de lo genital. Conviene detenerse en este importante desplazamiento, pues Freud no solo estaba inaugurando una vía totalmente original que le separaba tanto de la neurología como de la fisiología, sino también de una ciencia sexológica, ligada a los descubrimientos científicos de la biología. En otras palabras, esta estaba sacando la cuestión sexual del campo del estudio de la naturaleza para internarse en una reflexión original en la que el análisis del deseo humano alcanzaba una profundidad y originalidad insospechada. Es decir, que en lugar de dedicarse al estudio pormenorizado de las anomalías sexuales, el análisis estadístico de sus expresiones o a dictar sentencia moral sobre los comportamientos aberrantes o desviados respecto a un hipotético marco normativo, el padre del psicoanálisis dotó a la sexualidad de un estatuto explicativo totalmente distinto, haciendo de ella una suerte de motor de la actividad humana.
Dicho de otro modo, Freud, sin abandonar su orientación darwinista, empezó a internarse en los senderos de la sexualidad sin prejuicio moralista, esto es, no buscaba engañarse acerca de la dimensión agresiva del ser humano, ni tampoco encubrirla bajo el velo del idealismo. Al contrario, estaba convencido de que si de verdad se quería conquistar este misterio objeto para el conocimiento ilustrado, no le quedaba más remedio que abordar con todas las consecuencias de un tema filosófico que desde los tiempos de Platón había guiado toda búsqueda de sabiduría, la reflexión en torno al eros, el amor. Para comprender el problema del valor e influencia de la sexualidad en la formación en los procesos neuróticos, especialmente de la historia, es necesario reconstruir el progreso en virtud del cual Freud llegó a esta piedra angular de sus pensamientos. En un primer momento, tras escuchar a las mujeres histéricas de finales del siglo XIX que le confiaban sus relatos autobiográficos, Freud planteó una primera hipótesis de la represión y el origen sexual de la histeria. Por aquel entonces pensaba que las mujeres histéricas con trastornos neuróticos desarrollaban tal patología porque realmente fueron seducidas en su infancia. Esta hipótesis de una alienación traumática debida a una violencia originaria, o dicho de otro modo, que las neurosis tienen como origen un abuso sexual real, se apoyaba en cierto hecho empíricos que, aunque profundamente desagradables, parecían ser más habituales de lo deseado. Precisamente lo penoso de su recuerdo es lo que hace que sean algo que se prefiera olvidar y reprimir. Pero Freud no se quedó ahí, sino que dio este primer planteamiento un giro de 180 grados. Lo hizo en la famosa carta del equinoccio, redactado el 21 de septiembre de 1897. En ella el médico explicó a su colega y amigo Wilhelm Phillies las razones por las cuales renunciaba a su primer teoría de la seducción. Ya no creo en mi neurótica, escribió en sus páginas. Más, ¿qué quería decir con esta frase y qué consecuencias se extraen de ello para la futura teoría de la sexualidad freudiana? Lo que indujo a Freud a abandonar progresivamente su teoría de la seducción fue darse cuenta de una espinosa contradicción. Por un lado, la evidencia de que no todos los padres son violadores. Por otro, la certeza de que las histéricas no mienten del todo cuando afirman que se sienten víctimas de una seducción. ¿Cómo explica entonces estas dos verdades opuestas entre sí? Pues alejándose de la evidencia y desarrollando una hipótesis original a través del descubrimiento del concepto de fantasía, auténtica piedra de toque del discurso analítico. El primer paso para ello consistió en constatar que con frecuencia las mujeres inventan, sin mentir ni simular, los abusos sufridos. El segundo, que aunque el hecho ocurriera realmente, ello no explica la emergencia del proceso neurótico. De esta manera, Freud empezó a realizar toda una revalorización de las fantasías, a la que denominó teoría del fantasma, porque sus representaciones imaginarias albergan deseos y materiales inconscientes que se oponen al principio de realidad y permiten al sujeto una clase de desplazamiento parcial en la que ve expresados sus deseos. La teoría de la seducción se veía así sustituida por una nueva, la del fantasma, que tuvo una consecuencia de gran calado, el planteamiento de la existencia de una sexualidad infantil, lo que indujo al médico vienés a seguir avanzando en el análisis de un estrato inconsciente psíquico. La verdad de lo fantasiado. Si esas escenas sexuales que aparecen en el relato del paciente no han ocurrido en realidad, queda claro que han sido fantaseadas, imaginadas. ¿Y esto qué significa? Esta manera de razonar
¿No revela acaso una lógica distinta y bien peculiar? Con estas preguntas heterodoxas planteadas a contrapelo del discurso psicoanalítico psicológico dominante, Freud abrió un espacio. Con estas preguntas heterodoxas planteadas a contrapelo del discurso psicológico dominante, Freud abrió un espacio inédito para el estudio de la psique humana. A través de la fantasía, el discurso del paciente se torna verdad para el analista en el mismo momento en que la realidad del referente, la escena sexual infantil, se manifiesta como falsa. Es entonces cuando entra en juego la noción tan fundamental para la teoría psicoanalítica de fantasía. Se trata de algo que, aunque solo exista en el discurso del paciente, no en la realidad, conserva su capacidad de causa, su poder de generar patologías. Como era de esperar con esta primera teoría en torno a la sexualidad y su papel en el origen de la neurosis, Freud provocó un gran revuelo en su época y concitó todo tipo de críticas, tanto contra sus ideas como contra su propia persona. Y estas aún arreciaron mucho más cuando el médico se dispuso a ir más allá, derivar uno de los tabúes de la sociedad de su tiempo al subrayar la existencia de una sexualidad infantil, decisiva a la hora de forjar el comportamiento posterior de las patologías adultas. Hay que recordar que la ciencia psicológica anterior a Freud hacía coincidir el inicio de la vida sexual con la pubertad, juzgando como extraño y anormal los signos de precocidad, directamente como una degeneración las manifestaciones de sexualidad infantil. Al invertir el ángulo de visión, Freud conquistó un nuevo continente para el saber, en el que fenómenos considerados con anterioridad singulares se revelaban como absolutamente regulares. Y no contento con eso, hizo coincidir el comienzo de la fundación sexual en el niño, casi con el principio de su vida extrauterina, que, viendo el concepto de extrauterina, lo que dice aquí es, y no contento con eso, hizo coincidir el comienzo de la función sexual en el niño, casi con el principio de su vida extrauterina, es decir, que ocurre o está situado fuera del útero. A partir de que la criatura está fuera del útero, comienza su función sexual. Lo más sorprendente, sin embargo, fue que esa sexualidad infantil integraba numerosos rasgos que, en caso de darse en adultos, habrían sido calificados como una pura perversión, en virtud de los prejuicios morales puritanos vigentes entonces. Dicho en otras palabras, Freud amplió el concepto de la sexual hasta hacer que abarcara mucho más que la simple genitalidad y la procreación. Gracias a él, la sexualidad se descubría como un universo nuevo, complejo y particularmente rico y perturbador. Para, Paralelamente, el término latino líbido sirvió a Freud para hacer referencia a una dimensión psíquica identificada en términos cuantitativos como con la energía sexual del sujeto. El complejo del Edipo. Este descubrimiento de la sexualidad infantil llevó a Freud a investigar sobre una teoría que se convertiría en una de las piedras angulares del psicoanálisis, o dicho en las propias palabras de su inventor, en el complejo nodular de las neurosis y el elemento esencial del contenido que está estas enfermedades, el complejo nodular de las neurosis y el elemento esencial del contenido de estas enfermedades. Se trata del complejo de Edipo. Tal es su trascendencia que para Freud hay tres presupuestos capitales que debe aceptar en su totalidad cualquier psicoanalista que se precie. La hipótesis de la existencia de procesos psíquicos inconscientes, el reconocimiento de la teoría de la resistencia y de la represión, y la valoración de la sexualidad
y del complejo del Edipo. Como punto de partida de su planteamiento, Freud tomó un viejo mito griego, inmortalizado por Sófocles en su tragedia Edipo, Rey, sobre un hombre que se casa con su madre después de matar a su padre. Para el médico vienés, lo fascinante de él radica en que cada uno de sus espectadores ha sido alguna vez en germen y en su fantasía una figura edípica. Freud el primero. Esa fue la conclusión a la que llegó a través del autoanálisis, como le explica a Flies en una carta. He encontrado en mi sentimiento de amor hacia mi madre y de celo hacia mi padre sentimientos que pienso son comunes a todos los niños pequeños. A lo que añadía que si Edipo Rey sigue conmovido a un auditorio moderno es porque el destino de su protagonista bien hubiera podido ser el nuestro, porque el oráculo emite la misma maldición sobre él y sobre nosotros. Todos pues somos Edipo. El complejo del Edipo sucumbe a su propio fracaso, resultado de su imposibilidad interna, la disolución del complejo del Edipo. A lo que añadía, he encontrado en mí sentimientos de amor hacia mi madre y de celos hacia mi padre, sentimientos que pienso son comunes a todos los niños pequeños. A lo que añadía que si Edipo Rey sigue conmoviendo a un auditorio moderno, es porque el destino de su protagonista bien hubiera podido ser el nuestro, porque el oráculo emite la misma maldición sobre él y sobre nosotros. Todos pues somos Edipo. Freud sostenía que todo niño, aproximadamente entre los 2 y los 5 años, experimenta un fuerte deseo erótico por el progenitor del sexo opuesto, mientras que abriga al mismo tiempo un sentimiento de rivalidad y hostilidad frente al progenitor del mismo sexo, si bien de modo ambivalente, pues en otros momentos de su evolución habrá de identificarse precisamente con ese progenitor del mismo sexo. Esta situación triangular es a la postre un factor determinante en la configuración de la personalidad del individuo. Y no solo eso, sino que juega un papel esencial en la estructuración definitiva de su vida erótica y en esa medida de sus posibilidades, de sus posibles trastornos neuróticos. En este sentido, Freud entendía que el hombre normal es aquel que ha aprendido a vencer el complejo del Edipo, mientras que el neurótico es alguien que queda vinculado a él. La asunción de las normas paternas y la... A ver, otra vez, es que no. Freud sostenía que todo niño aproximadamente entre los 2 y los 5 años experimenta un fuerte deseo erótico por el progenitor del sexo opuesto, mientras que abriga al mismo tiempo un sentimiento de rivalidad y hostilidad frente al progenitor del mismo sexo. Si bien de modo ambivalente, pues en otro momento de su evolución habría de identificarse precisamente con ese progenitor del mismo sexo. Esta situación triangular es a la postre un factor determinante en la configuración de la personalidad del individuo. Y no solo eso, sino que juega un papel esencial en la estructuración definitiva de su vida erótica y en esta medida de sus posibles trastornos neuróticos. En este sentido, Freud entendía que el hombre normal es aquel que ha aprendido a vencer el complejo del Edipo, mientras que el neurótico es alguien que queda vinculado a él. La asunción de la norma paterna y la represión de los deseos incestuosos son los factores que conducen a la resolución del complejo, aunque es inevitable y de todo normal que el niño haga de sus padres los objetos de su primera elección erótica, su líbido debe permanecer fija en ellos, sino que en un siguiente estadio de tomarlo únicamente como modelos para luego pasar a personas extrañas en la época de la definitiva elección del objeto sexual.
El proceso paulatino por el cual el niño se desliga de sus padres se convierte así en un indispensable factor de su educación y maduración social. Este esquema marca la transacción desde lo que Freud denominó el principio del placer, correspondiente al placentero seno familiar, hasta el principio de la realidad, esto es, la sociedad en general. Es un paso vital, pues señala el tránsito del incesto a las relaciones extrafamiliares. Dicho de otras palabras, de la naturaleza a la posición dentro de la cultura y sus roles. De este modo se entiende que para Freud el complejo de Edipo sea algo así como el principio de la moralidad, de la conciencia, de la ley y de todas las formas de autoridad social o religiosa. La prohibición real o imaginaria que ejerce el padre en las relaciones con el incesto simboliza todas las autoridades superiores que aparecerán en la cultura. Por eso, al interior o apropiarse, por eso, al interiorizar o apropiarse de esta ley patriarcal, el niño comienza a formar lo que Freud denomina el superyo, una voz interior exigente y punitiva que incorpora las exigencias inevitables de vivir en sociedad. Las ideas de Freud en torno al complejo de Edipo también tienen un importante sesgo antropológico. Un rasgo que distingue al ser humano del resto de los animales es que nace casi enteramente despálido y dependiente para sobrevivir de los cuidados de sus progenitores. Esta singular, esta singular pendencia Esta singular dependencia respecto a los padres no queda solo reducida a términos inmediatamente materiales o biológicos, alimentación, preservación contra el peligro, autoconservación, etcétera, sino que, según Freud, entraña también una relación erótica en un sentido amplio. Así, por ejemplo, la boca del lactante no es solo el órgano de su supervivencia física, es también una zona erógena. Así, por ejemplo, la boca del lactante no es solo el órgano de su supervivencia física, es también una zona erógena. De ahí que la relación entre niño y madre incorpora una nueva dimensión libidinal que va más allá del instinto biológico. Esta es la razón por la cual la sexualidad para Freud es en sí misma una preservación, un alejamiento del instinto. Esta es la razón por la cual la sexualidad para Freud es en sí una perversión. Ok, perversión, sí, sí. Un alejamiento del instinto natural de la propia conservación biológica hacia otra meta. Al hilo de estas ideas, también Freud desarrolló tesis no menos provocativas respecto a la primacia fálica, la evidencia del pene. Aquí no puede por menos que aludirse a su polémica interpretación de lo femenino. Pensaba que, a tenor de la condición pasiva de la mujer, esta era un dark continent, un continente oscuro para la nueva psicología en ciernes. Muy al contrario de las doctrinas más progresivas de la época, Freud estaba convencido de que la patología femenina obedecía a su sentimiento de ser un hombre fracasado y que la envidia fálica era la causa de alguno de los problemas femeninos. Esta creencia ha sido objeto de duras y merecidas críticas por parte del feminismo. Aunque algunos expertos traten de explicarle enmarcándola en el contexto puritano del cambio del siglo, a la vez que remarcan la sensibilidad de escucha de Freud respecto a sus pacientes histéricas frente a los prejuicios extendidos entonces. A la luz de lo dicho, se aprecia que la concepción que tiene Freud de la sexualidad es mucho más amplia de lo que se cree habitualmente. Por sexualidad, el médico vienes entendía todo aquello que tiene que ver con el goce y sus puentes. De ahí la necesidad de distinguir los dominios de la sexualidad y genitalidad
de abordar la cuestión desde las sensaciones más primarias del niño en relación con su ambiente. Aquí Freud señaló varias fases: la etapa oral, la anal, y la fálica. Si la primera se caracteriza fundamentalmente por centrar el placer en la boca, zona erógena por excelencia, el niño chupando conoce y goza del mundo. La segunda se presenta cuando la preocupación del niño y sus padres giran alrededor del ano. Es la etapa del control de los esfínteres. Una mala relación con esta etapa puede repercutir negativamente en conductas futuras. Por ejemplo, estreñimiento, obsesiones, etcétera. Por última, en la etapa fálica, el placer se centra en los genitales. El niño empieza a sentir curiosidad por ello y por la sexualidad en general. Un hecho que no debe entenderse en absoluto como anormal. Es entonces también cuando emerge el interés por las diferencias sexuales. Diferencia sexual y fetichismo. A la hora de seguir profundizando en la cuestión edípica de la diferencia sexual, resulta importante acercarse al concepto freudiano de Verlegnung, traducido alternativamente como desmentido, denegación o renegación, y su relación con la temática sexual del fetichismo. Diferencia sexual y diferencia sexual y fetichismo. A la hora de seguir profundizando en la cuestión edípica de la diferencia sexual, resulta importante acercarse al concepto freudiano del Verlegung, 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 traducido alternativamente como desmentido, degeneración, denegación o renegación, y sus relaciones con la temática sexual del fetichismo. Lo primero que debe señalarse de esta categoría es que, a diferencia, por ejemplo, de la represión, implica un tipo muy concreto de negación. Por un lado, se trata de la negación de una negación previa. Por otro, una negación relativa, por cuanto no suprime ni rechaza del todo lo que niega, sino que de algún modo lo conserva y lo transforma creativamente. Por esta ausencia de represión, aquí no hay conflicto entre lo consciente y lo inconsciente, por decirlo con la nueva terminología que Freud dio a luz a partir de 1920, entre el yo y el ello. La Verlegnung es un tipo de defensa distinta a la neurosis ligada a la renegación. El modelo del fetichismo le permitió a Freud desarrollar sus ideas en torno al mecanismo general de la perversión, de las perversiones a la luz de la diferencia sexual. El modelo surgió como un intento de interrogarse por las razones por las que la elección objetual de algunos individuos está dominada por un fetiche. Según la hipótesis freudiana, la fijación fetichista nace de la especial negativa del niño a tomar conciencia de la ausencia del pene en la mujer, esto es, en la madre. Al partir de la premisa universal del falo, el niño no tiene más remedio que suspender la percepción de la diferencia sexual automática para defender este prejuicio y no doblegarse a la evidencia. El fetiche es el sustituto del falo de la mujer, de la madre, en cuya existencia el niño pequeño creyó otrora y al cual bien sabemos por qué no quiere renunciar. Freud insiste en esto. La renegación es un desplazamiento de valor que tiene que ver con la resistencia a admitir la contradicción existente entre la observación y un prejuicio. El niño de sexo masculino aborda la percepción de lo real ya acorazado en un priori muy discutible.
todos los seres humanos no tienen un pene. Más allá de las críticas que ha recibido este planteamiento desde la perspectiva feminista, ¿por qué la ausencia femenina ha de producir esta ansiedad? El interés de esta interpretación reside en otros puntos de vista. Freud reflexionó también sobre la cuestión de la diferencia, la alteridad o el límite que se impone a la subjetividad masculina. Es decir, esta presunta falta femenina solo tiene sentido desde la perspectiva del imaginario narcisista masculino. La singular negativa, negación de una negación previa del niño a relacionarse con una realidad brutal que cuestiona su integridad y el conflicto surgido entre lo que ve, su límite, la falta, el agujero, la diferencia y lo que quiere, la unidad con el objeto sin perturbaciones, origina un curiosísimo desplazamiento de la voluntad en virtud de tal movimiento que busca sobre todo evitar y prevenir una cierta decepción, a saber, el conflicto entre lo que ve en la realidad y lo que desea, el niño tapa, oculta el posible encuentro con ese abismático agujero que es la mujer concreta, deseando otra cosa que esta vez si la conserva en su burbuja autosuficiente sin cuestionar su narcisismo. De ahí la función protésica, bloqueadora del trauma, del fetiche inorgánico. El fetiche es así la imagen o el sustituto. Lógica metónica, metonímica. Lógica metonímica. El fetiche es así la imagen o el sustituto. Lógica metonímica, la parte por el otro del puesto falo femenino, es decir, un medio por el cual se reniega el hecho de que la mujer carece de pene. Por ello, un fetichista elegirá como fetiche el último objeto que vio siendo niño antes de advertir la ausencia, el zapato, por ejemplo, para una mirada que asciende a partir del pie y el retorno a ese objeto, a ese punto de partida, le permitiría preservar legalmente la existencia del órgano impugnado. Así pues, el fetiche no sería de ninguna manera un símbolo, sino una suerte de plano fijo y coagulado, una imagen congelada, una fotografía a la que volveríamos una y otra vez para conjurar las incómodas consecuencias del movimiento, los incómodos descubrimientos de una exploración. El fetiche representaría el último momento en el que todavía fuera posible creer. ¿Cuál es este escenario traumático en el que de momento el niño angustiado por la castración rehúsa emplazarse, incluso a riesgo de escindirse entre lo que ve y lo que desea? Y en su ida en este escenario, ¿hacia qué nuevo teatro desplazado, aligerado, se dirige para blindarse y proteger su subjetividad agredida? ¿Cuál es el espacio conflictivo del que reniega y huye con objeto de seguir defendiendo y salvaguardando su sagrada e inmaculada armadura? ¿Qué fantasma o fantasía se ponen en lisa para que no se desorganice su presunta integridad? Amenazada por esa instrucción de lo real, Freud lo explica así. En el conflicto entre el paso de la percepción ingrata y el poderío del deseo opuesto, se llega a una transacción tal como se es posible bajo el dominio de las leyes del pensamiento inconsciente, o sea, de los procesos primarios. En el mundo de la realidad psíquica, la mujer conserva, en efecto, un pene, a pesar de todo. A pesar este pene, pero este pene ya no es el mismo que era antes. Otra cosa ha venido a ocupar su plaza. Ha sido declarada, en cierto modo, su sucedánea y es ahora heredera del interés que antes había estado dedicado al pene. En el conflicto entre el peso de la percepción ingrata, el poderío del deseo opuesto se llega
a una transacción tal como solo es posible bajo el dominio de las leyes del pensamiento inconsciente, o sea, de los procesos primarios. En el mundo de la realidad psíquica, la mujer conserva en efecto un pene, a pesar de todo, pero este pene ya no es el mismo que era antes. Otra cosa ha venido a ocupar su planta, ha sido declarada en cierto modo sucedánea, sucedánea, y es ahora heredera del interés que antes había estado dedicado al pene. El deseo fetichista, por tanto, reniega imaginariamente de la experiencia perspectiva de lo real. Quiero un, quiero un objeto que te identifique una parte de ti. Metonimia, a fin de no tener que enfrentarme a su total y obscena presencia. Es, pues, el despotismo del sujeto sobre la realidad, sobre lo otro. El niño o el perverso se aferra de este modo a sus privilegios uterinos, como si fuera un rey que no quiere verse comprometido o descolocado con los cambios provocados por los acontecimientos. Años más tarde, el psicoanalista Jacques Lacan, 1901 a 1989, daría un paso más allá al identificar la castración con el orden simbólico representado por el padre. La castración equivale a la renuncia del ser, el falo, el objeto de deseo único, del otro, la madre. Para que el drama edípico tenga lugar, el niño debe asumir la diferencia sexual posibilitada por la función simbólica del padre. Este reconocimiento no narcisista tiene que ver con la socialización y el lenguaje. La presencia del padre simbolizado por el falo le indica al niño que debe ocupar un lugar en la familia. Es decir, esta función no solo señala que el niño no puede ser amante de su progenitora, sino también una ausencia. Debe abandonar su función con el cuerpo de la madre. Solo así entenderá cómo un sujeto constituido por sus relaciones de diferencia y semejanza como los otros sujetos que lo rodean. Este paso del registro imaginario a lo que Lacan llamó el orden simbólico, la estructura preexistente de los papeles sociales y sexuales y de las relaciones que constituyen la familia y la sociedad, es lo que provoca que el niño resigne el hecho de no tener nunca acceso directo a la alteridad, es decir, de ser expulsado de la posesión compleja, aunque imaginaria con el otro. En el fetichista no hay rechazo de la percepción propiamente dicho, sino un desplazamiento imaginario de este. El perverso no quiere naturalmente saciar ninguna necesidad en el objeto y ante la realidad, sino aplazar, demorar en la medida de lo posible esta traumática instrucción de lo real como diferencia. De ahí que sea inexacto afirmar que el fetichista persigue el objeto de su deseo, a no ser por tal se entiende un objeto siempre en falta, que siempre está en otra parte. Esta lógica narcisista masculina solo aborda el objeto del deseo a la luz de un teatro artificial que se alza de forma complementaria a la realidad, un dominio suplementario de lo real que cuanto más fascina, más disimula esta realidad. Se trata, por tanto, de una fascinación cuyo principio efecto no es fijar la mirada sobre ciertos objetos dignos de atención, sino más bien devolver a estos invisibles. No atrae hacia otra parte más que para disimular mejor aquí. De ahí que el fetiche sea una suerte de velo, un obstáculo que solo puede fascinar en la distancia al precio de empobrecer la realidad más próxima e inmediata. Una terapia más allá de la racionalidad. Si la práctica terapéutica tradicional se limitaba a combatir el mal
y el horror del sujeto paciente acudiendo a una explicación teórica. Ahora, a partir de su innovadora concepción acerca de la determinación sexual, Freud exploró una vía diferente, una en la que las ilusiones de la mente no se combaten simplemente mostrando su verdad desnuda al paciente, sino construyendo en la experiencia del análisis una escena entre analista y analizado que permita al segundo comprenderse de otro modo. Lo que hizo, lo que hizo el médico vienés fue aplicar a la psique humana el modelo del sistema cerrado del físico alemán Hermann von Helmholtz, 1821 a 1894, según el cual en la naturaleza existe un equilibrio entre dos tipos de energía, una estratégica y otra potencial. De este modo y a la luz de su experiencia clínica, Freud partió de la siguiente hipótesis. Las patologías psíquicas tienen lugar cuando el fluir de una cantidad de energía psíquica se ve bloqueado, taponando o se fija en algunas zonas, lo que provoca fenómenos patológicos desplazados. En pocas palabras, los efectos que no se pueden descargar hacia el exterior se enquistan. Freud llegó así a la conclusión de que la terapia correcta no solo ha de consistir en proporcionar al paciente la conciencia del origen de sus males, sino también en eliminar esas presiones energéticas. El enfermo, por tanto, no sufre solo como consecuencia de una especie de ignorancia. Si no fuera así, bastaría con poner fin a esta para lograr la curación. No solo la resistencia internas afectivas las que actúan como factor patológico y hacen que éste surja y perdure en el tiempo. La labor de la terapia psicoanalítica debe consistir entonces en desbloquear estas resistencias afectivas y para ello la comunicación meramente intelectual, lo que el enfermo ignora por haberlo reprimido, no es más que una de las preparaciones necesarias para emprender la cura. Además, muchos neuróticos son personas que, incluso conociendo bien su patología, persisten en ella porque sacan un beneficio de la misma, entendiendo aquí beneficio como una satisfacción directa o indirecta que el sujeto obtiene de aquello que padece y que le permite, por ejemplo, modificar favorablemente, favorablemente las relaciones con el ambiente que lo rodea. Por otra parte, si el conocimiento de lo inconsciente fuera tan importante como se supone habitualmente, los enfermos se curarían por sí mismos, solo con leer unos cuantos libros o asistir a algunas conferencias sobre el tema. Pero, como señalaba Freud, semejantes medidas ejercen sobre los síntomas patologías nerviosas la misma influencia que sobre el hambre en tiempo de escasez, una distribución general de menús bellamente impreso en cartulina. Esta comparación puede llevarse aún más lejos, pues la comunicación que la inconsciencia, esta comparación puede llevarse aún más lejos, pues la comunicación de lo inconsciente al enfermo tiene casi siempre como consecuencia no un alivio inmediato, solo una agudización de su conflicto, una agravación de sus dolencias. Este paso, desde luego, modificó el escenario de la terapia tradicional. Desde un punto de vista terapéutico, no hay reciprocidad entre médico y paciente. Toda vez que el primero sabe cosas que el segundo ignora, no quiere saber, mientras que, desde el punto de vista del análisis, el médico pasa de largo ante la intención subjetiva del paciente en lo que dice. Es decir, no está obligado a respetar el contenido manifiesto o superficial. A la vista de este desnivel, el éxito de la interpretación es fruto de un arduo trabajo experimental. El trabajo del análisis queda dividido entre médico y paciente, de forma que el primero reconstruye lo olvidado a partir de textos defectuosos
del segundo, a partir de sus sueños, asociaciones y repeticiones, mientras que este recuerdo, estimulado por las construcciones adelantados hipotéticamente por el analista, no conviene tampoco perder de vista un aspecto que ya a principios del siglo XX Freud consideró tan importante como para hacerlo explícito teóricamente: el vínculo afectivo que se desarrolla entre el paciente y el analista. Es lo que él llamó transferencia, el progreso por el cual un sujeto transfiere afectivamente, de manera inconsciente, o revive antiguos sentimientos y relaciones a través de nuevos lazos. Si este fenómeno es importante para la cura analítica, es porque hace flotar la dinámica afectiva sepultada. El enfermo transfiere al analista la carga emotiva que en el enfermo tuvieron otras personas, como los padres, por lo que significa ante él, enamorándose o tratándole con hostilidad los conflictos vividos en el pasado. Duelo y melancolía. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono imperial, fue asesinado en la ciudad de Bosnia de Sarajevo. Ese mismo día, tan pronto como supo la noticia, Freud escribió a su colaborador Sándor Ferenczi: estoy escribiendo bajo la impresión del impacto del increíble asesinato de Sarajevo, cuyas consecuencias son previsibles. O no tanto, pues el 23 de julio de ese mismo año, el Imperio Austrohúngaro envió un ultimátum a Serbia, a lo que consideraba la instigadora del fatal magnicidio cometido por el estudiante bosnio Gavrilo Princip. Pocos días después, Viena declaró la guerra y bombardeó Belgrado. Había estallado la Primera Guerra Mundial, el conflicto más devastador vivido por la humanidad hasta esa fecha. Para entonces, Freud era ya un médico famoso a nivel internacional, cuyas a nivel internacional, cuyas ideas, a pesar de que seguían suscitando de novada resistencia en los sectores más puritanos y conservadores, interesaban a un público cada vez más amplio. Podía decirse que el psicoanálisis había triunfado y que incluso empezaba a emprender una vida propia más allá de su creador, pues poco antes del estallido de ese conflicto bélico, en 1911, uno de sus miembros más importantes, Alfred Adler, se dio de baja de la Asociación Psicoanalítica de Viena por discrepancia con Freud, y ese mismo año de 1914 lo haría el suizo Carl Gustav Jung, quien hasta entonces había sido uno de sus más fieles colaboradores, 1875 a 1961. El primero de estos desertores de la causa psicoanalítica, Adler, era un psiquiatra más atraído por el socialismo y la calidad revolucionaria del psicoanálisis que por las virtudes terapéuticas de la disciplina. La insistencia en acentuar la importancia del contexto social y de la estructura familiar en la psique, así como su cuestionamiento de la etiología sexual de la neurosis y la definición de esta como la simple expresión patológica de un complejo de inferioridad, fueron algunos de los principios que contribuyeron a su distanciamiento del autor de la interpretación de los sueños. En cuanto a Jung, Freud lo había considerado su sucesor natural, su hijo y heredero. Incluso había barajado en 1910 su nombramiento como presidente vitalicio
de la Asociación Internacional Psicoanalítica, pero las divergencias teóricas y personales acabaron con esa relación. Tras la ruptura, Jung denominó su propia doctrina psicología analítica y luego psicología compleja, para distinguirla incluso a nivel de nombre del psicoanálisis freudiano, cuestionando como Adler la idea de que la génesis de la histeria es predominantemente sexual. El suizo subestimó la relevancia explicativa de la libido. El suizo subestimó la relevancia explicativa de la libido en la tesis del maestro vienés y centró su investigación en los arquetipos del inconsciente colectivo. De ahí que sostuviera la existencia de estructuras arcaicas comunes a todas las culturas y épocas, estructuras que se manifiestan en los sueños, los mitos y las religiones. Si para Freud la separación de Adler fue vista con cierto alivio, dado que las relaciones se habían convertido en una fuente de problemas, disgusto y disgustos, la ruptura con Jung fue dolorosa, pues los lazos que había establecido con él eran mucho más profundos, tanto a nivel científico como personal. Aún así se repuso a ella, sin advertir que esa defección sería convenientemente aprovechada con los enemigos del psicoanálisis, como confesó en una carta a Jones. Es posible que estemos sobreestimando a Jung y lo que puede realizar en el futuro. Se está colocando en una posición que no le favorece ante el público al volverse contra mí, es decir, contra su propio pasado. Lo que yo preveo no es un éxito inmediato, sino una incesante lucha. Todo aquel que promete a la humanidad liberarla de las dificultades de lo sexual será aclamado como un héroe, cualquiera que sean las tonterías que se le ocurra decir. No se equivoca, el suizo fue de inmediato considerado como el representante de un psicoanálisis sano, en el sentido de que estaba libre de las obscenidades sexuales que caracterizaban el origen de Freud. El enigma del duelo. Tras la ruptura con Jung, Freud siguió adelante con sus investigaciones. Inevitablemente, estas se acabaron viendo influidas por el clima bélico que se respiraba en una Viena en la que el fervor priorítico fue creciendo paso a medida que pasaban los meses y la guerra se eternizaba. El dolor, la rabia y la desesperación ante las cada vez mayores pérdidas en las vidas humanas. En 1915, un año después del comienzo de la Gran Guerra, Freud escribió al respecto un artículo titulado La guerra y la muerte, en el que realizó una primera aproximación a un problema de gran importancia psicoanalítica para comprender la dinámica subjetiva en la relación entre el yo y el otro. Ese problema era el del duelo. Ciertamente la circunstancia de la guerra planteaba la cuestión de la alteridad de forma acuciante, toda vez que el otro aparecía en ese momento fundamentalmente como enemigo. En las páginas de ese texto, Freud sostenía que si bien los seres humanos no pueden pensar en la propia muerte, en el ámbito inconsciente están persuadidos, en el ámbito inconsciente están persuadidos de su inmortalidad. En cambio, se acomodan muy bien a la muerte del enemigo, pues significa el aniquilamiento de lo que se odia. Sin embargo, la genuina problemática del duelo surge cuando se ve morir a alguien próximo. Cuando muere un amigo o un hijo, es como si muriera ese yo mismo que hasta ese momento no quería saber nada de la muerte. El duelo por la pérdida de algo que se ha amado o admirado parece al hombre normal tan natural que lo considera obvio. Pero para el psicólogo, reflexionaba Freud, el duelo es un gran enigma, uno de aquellos fenómenos que uno no explica en sí mismo, pero a los cuales
reconduce otras cosas oscuras y añade, la libido se aferra a sus objetos y no quiere abandonar los perdidos, aunque el sustituto ya esté aguardando. Eso entonces es el duelo. ¿Cuándo se logra pasar con éxito un duelo? En un texto posterior, Duelo y Melancolía, publicado en 1917, cuando todavía la Primera Guerra Mundial seguía incendiando Europa, Freud sugirió que el duelo exitoso es aquel capaz de sustituir un objeto por otro, si bien luego pensó que una tarea esencial del mismo duelo, originalmente asociada con la melancolía, es la introyección, una concepción freudiana que hace referencia al proceso de defensa psíquica por el cual una persona incorpora elementos de la personalidad de otra. La primera esperanza de Freud de que el lazo con un objeto podría deshacerse y luego rehacerse nuevamente implicaba, no sin un cierto optimismo, la posibilidad de un intercambio libidinal de objetos. Pero para el médico, el duelo, por tanto, no implica solo pérdida y sustitución, sino más bien deshacimiento, renuncia y líbido liberada para encontrar otros objetos, tanto o más apreciables. De ahí la distinción entre duelo y melancolía. Como escribió en el duelo, el mundo aparece desierto, empobrecido ante los ojos del sujeto. En la melancolía es el yo lo que ofrece estos rasgos a la consideración del paciente. Lo que el médico percibe es que el melancólico se caracteriza psíquicamente por un estado de ánimo profundamente doloroso. Es alguien que ya no se interesa por el mundo exterior, que pierde la capacidad de amar y que se repliega sobre sí. Asimismo, en la melancolía hay un rasgo que no está presente en el duelo, pues se encuentra una cruel denigración de sí del yo, unida a una implacable autocrítica y unos amargos autorreproches, en lo que se manifiesta una delirante expectativa del castigo. Esta perturbación de la autoestima es la propia del estado de la melancolía. El duelo continúa hasta que la prueba de realidad evidencia la objetividad desaparición, evidencia la objetiva desaparición del ser amado. En el duelo, por lo tanto, se evidencia una pérdida en el objeto, mientras que en el melancólico se produce además una pérdida de su yo. Lo que el melancólico no puede hacer es desligarse subjetivamente del objeto perdido para poder renunciar a él cuando objetivamente ya no está. Un puente interesante en esta Un puente interesante en esta reflexión de Freud es el que señala que el carácter patológico de la melancolía radica en que el yo en estado melancólico no normal se escinde. Una parte del yo arroja su furia contra la otra. Hay desagrado moral de la parte castigadora de la conciencia hacia la parte castigada, afectada por la introyección. El melancólico produce una identificación inconsciente con el objeto perdido y es a él quien hace reproches. Freud recuerda que cuando se pierde a alguien no siempre se sabe lo que se ha perdido en esa persona. De modo que cuando uno experimenta una pérdida también se enfrenta con algo enigmático. Con esto tal vez se puede empezar a abordar la diferencia entre el duelo y la melancolía con más precisión. Una vez que se reconoce que algo enigmático se esconde en la pérdida, si el duelo supone saber que es lo mismo que uno ha perdido, la melancolía originalmente significa en cierta medida no saberlo. En la melancolía, por tanto, el luto se mantiene en su dimensión enigmática por una expresión de no saber incitada por las pérdidas de lo que uno no puede conocer completamente. Freud habla del total descalabro,
Cuando se pierde a una de esas personas que nos son próximas, sepultamos con él nuestras esperanzas, nuestras demandas, nuestros goces. No nos dejamos consolar y no nos negamos a sustituir al que perdimos. Nos portamos entonces como una suerte de asra de esos que mueren cuando mueren aquellos a quien aman. El hecho de que Freud haga alusión en otras partes de su obra al poema El Asra, El Asra de Heinrich Heine, 1792 a 1856, no es baladí. En él se trata de una tribu árabe cuyos miembros no podían menos de extinguirse de inmediato o languidecer, languidecer hasta la muerte cuando desaparecía aquello que amaban o daban sentido a sus vidas. El descalabro del dueño, según Freud, radica en que para el inconsciente se presenta un caso en que dos actitudes contraopuestas frente a la muerte chocan y entran en conflicto, una que la admite como aniquilación de la vida y otra que la desmiente como irreal. Estos seres queridos son, por un lado, una propiedad interior, componentes del propio yo, pero por el otro también son en parte extraños y aún enemigos. De ahí que no haya pedido que no se suscite conflictos y ambivalencia efectiva. El 14 de septiembre de 1886, y tras 4 años de noviazgo de lo que se conserva un buen número de apasionadas cartas de amor, Freud contrajo matrimonio con Martha Bernays, segunda hija de una destacada familia ortodoxa judía. No es balde, su abuelo paterno era el gran rabino de Hamburgo, a pesar de estar convencido de que se había casado con un pornógrafo. Tal era el tipo de estudios de Freud llevaba a cabo, que Freud llevaba a cabo. Marta fue para él un apoyo fundamental. De su unión nacieron 6 hijos: Matilde, 1887, Martin, 1881, Oliver, 1891, Ernst, 1892, Sophie, 1893 y Ana, 1895. Marta murió en Londres en 1959. En la foto, la pareja en 1885. Edipo, el vencedor de la Esfinge. El complejo de Edipo toma su nombre de un mito griego, inmortalizado por el trágico Sófocles. Refiere que Edipo era hijo del rey de Tebas, Layo, quien, advertido por un oráculo de que el niño causaría su muerte, ordenó a un pastor que lo matara. Este, sin embargo, lo dio al rey de Corinto, quien lo educó como si fuera su hijo. Años más tarde, el oráculo profetizó a Edipo que mataría a su padre y deposaría a su madre. Horrorizado, decidió no volver a Corinto y marchar a Tebas. Pero por el camino topó con Layo, a quien mató tras una disputa. Ya en la ciudad venció a la esfinge que la asolaba y desposó a la reina viuda, Yocasta, su madre. El oráculo se habría cumplido. En la imagen, Edipo y la esfinge del pintor simbólico Gustave Moreau. El triángulo del Edipo.
Freud hizo del complejo de Edipo la base sobre la que se levanta toda la práctica clínica y terapéutica del psicoanálisis. No se trata, por tanto, de un complejo entre otros, sino de la propia lógica que estructura las relaciones y experiencias básicas por las cuales se llega a forjar la singular personalidad de cada una de nosotros, así como los posibles trastornos y patologías. Es por ello un estadio decisivo en la vida de otoño de todo niño, indistintamente de su sexo. El hecho de que esta estructura edípica construya al sujeto no implica, sin embargo, ninguna determinación naturalista o biológica. Si el niño ha de alcanzar cierta maduración psíquica, tiene que pasar por un proceso por el cual termine abandonando sus deseos incestuosos de fusión con la madre e interiorizando de alguna manera los mandatos del padre o identificándose con él. Es lo que Freud denominaba la amenaza de la castración, que no ha de entenderse como una advertencia paterna explícita, sino como una experiencia indirectamente en virtud de la cual el niño percibe la diferencia con respecto al otro sexo al ver la carencia del pene de la niña. En el caso de esta, el complejo proceso de otro modo mucho menos directo y Freud ha sido por ello muy cuestionado. En el caso de esta, el complejo proceso de otro modo mucho menos directo y Freud ha sido por ello muy cuestionado. Según él, al darse cuenta la niña que es inferior, dado que está castrada, se aleja desilusionada de su madre, también castrada, y a, alberga el proyecto igualmente condenado al fracaso de seducir a su padre. El sometimiento a la ley del padre. Lo que le interesa a Freud es señalar el momento en el que el niño logra desapegarse del cuerpo de la madre, reprime sus deseos incestuosos y se somete a la ley del padre. Esto es, se ajusta al principio de la realidad. Es entonces cuando el padre pasa a simbolizar un ángulo, esa posibilidad de lo que él mismo podrá tomar y realizar en un futuro. En cambio, en el caso de que el niño no logre superar el complejo de Edipo adecuadamente, corre el riesgo de quedar sexualmente incapacitado para asumir el rol del padre. Según Freud, si coloca la imagen de su madre por encima de la de cualquier otra mujer, puede acabar derivando hacia la homosexualidad. Este triángulo estructural, padre, madre y niño, se entiende en virtud de su carácter relacional, pero también trágico, del mismo modo que la figura materna encarna la fuente de satisfacción de la necesidad del bebé, calor, cuidado, alimentación, y es por tanto el objeto básico de su deseo. El padre no puede sino aparecer como un obstáculo y un factor de competencia. No supera o res, no superar o resolver el complejo significa, en cierto sentido, quedar picado neuróticamente a esa relación que impide que el niño no vea a su madre más que como objeto de deseo y a su padre como rival.
Mm. Como el sexo masculino ve en la madre afecto y catexis objetal, y en el padre ve rivalidad, identificación y ambivalencia. Bueno, o sea, por una parte ve afecto, eh, y en el padre ve rivalidad, y al superar el complejo del Edipo ve una identificación, una ambivalencia con el padre y una catexis objetal de la madre, que es objeto de deseo. Esto es el objeto de deseo positivo. Pero por otra parte, que es el complejo del Edipo negativo por parte de la mujer, eh, al ver a la madre, al verse a ella misma como, este, a verse a ella misma sin pene y ver a la madre también como un fracaso de el ser hombre, ve en la madre, no encuentra, eh, sí, se ve, le quita el valor de la madre y se lo pone al padre. Y siendo así, no, no entiendo. Mm, siendo así, le tiene celos a su madre, pero ve a su padre. No, no. En septiembre de 1911, la ciudad alemana de Weimar acogió la celebración del Congreso Internacional de Psicoanálisis. Aunque fue un éxito y según el propio Freud superó los procedentes en armonía e interés científico, en él no participó ya Alfred Adler. Fue la primera disensión del movimiento psicoanalítico. En la imagen, los participantes del Congreso, con Freud en el centro, a su izquierda, Gustav, eh, Carl Gustav Jung, quien presidió las sesiones. La guerra que cambió Europa. El 11 de noviembre de 1918, la Gran Guerra que desde 4 años antes llenaba la Europa de sangre y destrucción llegó a su fin, y lo hizo con la victoria del bando aliado, integrado entre otros por democracias como Francia y Gran Bretaña, que impusieron unas draconianas condiciones a los vecinos imperios alemanes, imperio, a los vecinos imperio alemán e imperio austrohúngaro, a tal extremo
que la firma de 1919 del Tratado de Versalles trajo consigo un nuevo mapa del continente. Para el imperio austrohúngaro fue el fin. La derrota favoreció que las tensiones entre las comunidades nacionales que lo componían estallaran y dieran lugar a estados nuevos, como Hungría o Checoslovaquia, donde con el nombre de Pribor quedó integrada la Freiberg in Murder, en la que Freud había venido al mundo en 1856. Otras regiones fueron absorbidas por Polonia, Rumania y Yugoslavia. Por su parte, la imperial y orgullosa Viena queda reducida a capital de una república. Austria, después de que los Habsburgos, la dinastía que había regido el país desde 1278, fueran expulsados por una revolución. Revoluciones y crisis. La monarquía también fue derrocada en el Imperio Alemán. Surgió así la llamada República de Weimar, cuya crónica crisis social, política y económica fue una de las causas del surgimiento y triunfo del nazismo. Pero los cambios no solo afectaban el bando de los derrotados, en el de los aliados, antes incluso de que acabara la guerra. En 1917, una revolución acabó con el gobierno de los zares. Había nacido la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pocos años después, en 1922, y en Italia, Benito Mussolini se hizo con el poder e impuso un régimen fascista. Freud, quien hasta entonces apenas había mostrado interés por saber qué pasaba fuera de Viena, ahora asistía a todos estos cambios con precaución, tanto por la suerte de sus amigos y colaboradores como por el propio futuro del psicoanálisis. Podía estar tranquilo al respecto, a pesar de descalificaciones como la del médico alemán Alfred Hoche, que lo tildaba de inadmisible esfuerzo místico oculto bajo un velo científico. El psicoanálisis se abría camino con fuerza en esta nueva Europa, incluso en países hacía muy poco, incluso hasta países, hasta, incluso en países hasta hacía muy poco enemigos, como Gran Bretaña, donde en 1919 se fundó la Sociedad Psicoanalítica Británica. Incluso hasta en países hasta incluso en países hasta hacía muy pocos enemigos como Gran Bretaña, incluso en países hasta hacía muy pocos enemigos como Gran Bretaña, lo que en 1919 se fundó la Sociedad Psicoanalítica Británica.